Bueno, en este video lo que se va a tratar es del uso de las excepciones o del manejo entonces de estas mismas, o conocidos como errores en tiempo de ejecución en Python. En este caso entonces va a ser el manejo de excepciones. ¿Qué es esto del manejo de excepciones? Esto va a permitir entonces controlar los errores de un programa en tiempo de ejecución, ya que generalmente cuando un error ocurre y este no ha sido entonces manipulado o de alguna manera que sea mediante codificación, mediante código, se haya hecho algún algoritmo para que se intente evitar la aparición de este tipo de errores. Sin embargo, bueno, pueden llegar a aparecer en algunos momentos. Este tipo de errores, por ejemplo, puede ser la división entre cero, operar variables de diferentes tipos o de tipos diferentes, y normalmente entonces el programa se detiene y genera un mensaje de error. Por ejemplo, al intentar colocar entonces una variable que sea 5 entre 0, inmediatamente va a mostrar un valor de, va a lanzar un mensaje de error diciendo que se intentó hacer una división por 0 y el programa se detiene. Entonces ya no se puede seguir ejecutando. Por lo tanto, entonces, bueno, ahí el programa ya se pararía y ya no habría ninguna forma entonces de seguirlo manejando. ¿Qué es lo que se estaba colocando aquí, ¿no? Entonces, el término técnico para esto es de que el programa lanza una excepción o va a arrojar un error. Generalmente entonces van a existir en programación dos tipos de errores. Uno que son los errores de compilación, los cuales pueden mandarse antes. Solamente sería por ejemplo. En el caso de Anaconda o del Spider, va a mandar también algunos mensajes ahí de error mediante un análisis de código que va haciendo en tiempo real, determinando entonces si existen o no algunos errores. Que estos serían como errores en tiempo de compilación, ¿no? Que para el caso de Python se trata entonces de un error que va a analizar el intérprete de Python, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí lo que está diciendo esto es de que la variable x no está definida en ningún lado. Entonces esto va a producir un error en tiempo desde ahorita, bueno, en tiempo de interpretación, podríamos decirlo así, para Python, o de compilación. Pero también cuando se intenta mandar esto a ejecutar, pues inmediatamente también va a mostrar un error como el que sucedió acá, ¿no? Pero con otra etiqueta de error. Ahora bien, nosotros vamos a tener, o bueno, en este caso, en los lenguajes de programación un poco ya más avanzados, van a contar con una cierta estructura, que va a ser esta, try, except, else, finally, que es la estructura completa, para manejar entonces estos errores. Por ejemplo, si se está colocando este print x donde la variable x no está definida, se va a mandar un error. Pero si se coloca entonces dentro de este try, es como diciendo, intenta realizar esta operación. Si esta operación no se puede entonces realizar y se está lanzando un error o se está obteniendo un error a partir del intérprete de Python, va a mandar aquí un except. Ahí es donde entonces se va a generar el error y se va a controlar, porque va a aparecer entonces aquí este error, o cuando aparezca el error en este bloque, en las instrucciones que se están colocando en este bloque. Entonces, apareciendo este error, aquí se va a mostrar cuando exista entonces ese error, o cuando sucede entonces ese error. En caso contrario de que no haya alguna excepción, se puede colocar entonces un else y escribir aquí que no ocurrió ninguna excepción. Finalmente, se puede utilizar aquí la instrucción finally, que ese bloque se va a ejecutar siempre y cuando, no importa si haya habido o no excepción, se va a ejecutar, exista o no. ¿Vale? Entonces, esa va a ser la estructura, y si uno lo ejecuta,
va a mandar entonces que ha ocurrido una excepción y sale inmediatamente la parte del finally diciendo que el bloque try except terminó. Esto es porque la variable x no está entonces definida. En caso de que se definiera en este punto la variable x y se ejecuta este pedazo de código, entonces va a colocar ahora la parte del else diciendo que no existió ninguna excepción y finalmente va a colocar que el bloque try except terminó. Entonces, para el manejo de estos errores en tiempo de ejecución, que pueden ser que no se detecten al momento de estar generando el algoritmo y que el compilador o el intérprete de Python no lo detecte en un principio, entonces pues se tiene toda esta estructura. Entonces la idea es colocar el o las operaciones que pueden ocasionar un error dentro del bloque try. Después, si ocurre algún error, hay que manejar este error dentro del bloque except. En caso de que no, de que se quisiera, esto no es totalmente, estas ya son adicionales, o sea, estos dos pasos no son necesariamente, o no es necesario colocarlos, sino que siempre los necesarios, la parte necesaria de esta estructura va a ser el try except. Después entonces, en caso de que no exista esta excepción, bueno, va a quedar entonces este bloquecito de else y finalmente este bloque de finally que se va a ejecutar siempre si existe o no la excepción. Ok, otro ejemplo. Puede ocurrir entonces una excepción cuando se realiza una división entre 0, por ejemplo, generando aquí una función que sería la función divide x, y. Lo ideal entonces sería ejecutarla, o más bien definirla de la siguiente manera: colocar el try, que es donde se va a intentar realizar la división. En este caso va a ser una división entera, ¿no? Vamos a dividir entonces estos argumentos x entre y ese resultado se va a guardar entonces en esta variable, ¿no?, que se llama resultado. Ahora bien, puede ser entonces que exista una división por 0, que alguien mande como argumento y igual a 0. Entonces aquí lo que hay que colocar es print el error, no se puede dividir entre 0, mandar ese mensaje al usuario, pero no detener el programa, ¿no? Y finalmente, bueno, else, ya se puede colocar aquí entonces el resultado es y concatenar aquí la cadena de texto que representa el resultado. Finalmente entonces se puede mandar a llamar divide, por ejemplo 9 entre 3 o 5 entre 0. Entonces si se ejecuta, va a mandar el resultado es 3. Inmediatamente entonces aquí entra al else porque no hay ningún problema, se puede realizar esa división. Sin embargo, si se manda un 5 y 0, va a mandar que error, no se puede dividir entre 0. Va a mandar este pequeño letrero, ¿no? esta información. Y después entonces está colocando un print que dice: sin embargo el programa sigue, porque a pesar de que ocurrió ese error o esa excepción, el programa no se detiene. Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Sale? Otro error también que es muy común es que se intente ingresar a un elemento inexistente en una lista, por ejemplo generando una lista de estos 3 datos y después entonces intentar ingresar al segundo elemento para mostrarlo y o ingresar al cuarto elemento para mostrarlo. Por supuesto entonces va a generar un error, se va a mandar aquí como except index error y se va a colocar entonces este letrero de que se intentó ingresar a un índice no válido. Y finalmente, bueno, se coloca aquí que siempre se ejecuta esta parte. Se ejecuta y entonces ya dice el segundo elemento es 2 y posteriormente entonces dice se intentó ingresar a un índice no válido en esta parte, que ahí es donde se genera la excepción. Se manda para acá y se aplica entonces el bloque que se encuentra en esta parte. Ahora bien, como se había mostrado aquí en esta primera parte, no es absolutamente necesario colocar el nombre del error,
ya que existe una lista de los errores más comunes o los errores que aparecen en los diferentes programas que se pueden realizar utilizando este lenguaje Python, ¿no? Pero bueno, puede dejarse así para manejar cualquier tipo de excepción o inmediatamente entonces enviarle alguna de las excepciones que por lo general aparecen. Porque también entonces si se quiere manejar dos o más excepciones, es posible dejarlo nada más como except, pero si se quiere entonces observar con un poco más de detalle cuáles fueron los posibles errores, se puede utilizar entonces esta cosa. Por ejemplo, en este bloque de try se va a intentar definir a igual a 3. En caso de que a sea menor a 4, se va a lanzar entonces una excepción de zero division error, división entre 0, al colocar entonces esta expresión. Al momento entonces de que se coloca esta expresión, B no va a tomar ningún valor, no va a ser iniciada ningún valor, y si nosotros estamos colocando aquí un print valor de B va a ser B, pues inmediatamente entonces va a mandar otro error, que va a ser, o más bien otra excepción, la cual va a ser name error. Entonces vamos a tener zero division error and name error dentro del bloque except, utilizando entonces paréntesis y comas para ir separando entonces a cada uno de los posibles errores que se tenga que manejar de la expresión que se encuentra en el try. Entonces en except va a decir un error sucedió y fue controlado, y sin embargo el programa sigue, ¿no? Vamos a ver, pues en esta parte se hace la ejecución e inmediatamente va a encontrar este primer problema y va a decir un error sucedió y fue controlado. Sin embargo el programa sigue, no hay ningún problema. Si se cambiara esto así, entonces ya estamos mostrando aquí B, porque ya no hay ningún error, ¿no? Ya esta excepción ya no se lanzaría, ¿vale? Entonces así de manera, para resumir esta opción bueno, más bien esta estructura en la programación, esto nos va a servir entonces para dentro de este bloquecito donde se está colocando la palabra clave try. Entonces lo que se va a hacer ahí es colocar el o las posibles instrucciones, que de preferencia nada más sea una, que pueden ocasionar excepciones, y a partir de ahí entonces manejar esas excepciones dentro de el bloque except para mostrar o realizar alguna operación y evitar posibles problemas, ¿no? Además, en este caso también en muchas ocasiones en muchos sistemas se coloca en esta parte de except un llamado hacia la generación de un archivo, que esos archivos generalmente se les conoce como archivos log. Esos archivos log generalmente son una especie de historial para referirse entonces a la grabación secuencial, o sea, colocando fecha, hora del comportamiento o de todos los acontecimientos que afectaron a un proceso en particular o a un sistema, y de esta forma entonces se va a constituir como una evidencia del comportamiento que ha tenido el sistema, y muchas veces entonces también esos archivos log funcionan para conocer todos los posibles errores o los posibles bugs que pueden ir apareciendo en un programa y que no se habían registrado ya al momento de generarlo, ¿no? Entonces muchas veces esa generación del archivo log para mostrar entonces la fecha, la hora y todos los datos adicionales que se requieran para entonces llevar un registro de todos los errores que han ocurrido dentro del programa. Y bueno, también tenemos el else, que es lo que sucedería en el caso de que no ocurra esa excepción, y finally cuando se coloca cuando siempre se ejecuta, ¿no? O sea, no importa si existe o no la excepción, este bloque siempre se va a ejecutar.
También es posible colocar, como lo hice aquí en esta parte, los prints ya fuera entonces de esas definiciones y no va a haber ningún problema para mostrarles información. Bueno, entonces hasta aquí esta parte del manejo de excepciones. Adiós.